Vamos a abordar la primera parte del texto. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ese término, y tomad, hay que hacer un énfasis bien importante. Y esto afecta tanto al yelmo de la salvación como a la espada del Espíritu. Entonces, esta parte es bien interesante que nosotros la tengamos entonces en cuenta. Es importantísimo que la tengamos el día de hoy en cuenta. ¿Cómo vamos esto por acá? Debemos decir algo antes de exponer entonces el quinto y el sexto elemento de la armadura de Dios. A diferencia del verbo utilizado en el verso 16, que es tomad, que es una expresión y una acción donde el soldado debe realizarla, en el verso 17, y que afecta precisamente al quinto y al sexto elemento, es decir, al casco y a la espada, debe ser traducido como ya no el tomar uno como soldado, sino el recibir. Donde da a entender entonces esta palabra, esta manera de poderla traducir más correctamente, más puntual hacia lo que quiso decir el apóstol Pablo en su momento. Esto da a entender que era algo que se le entregaba al soldado. Una paráfrasis del texto podría decir de la siguiente manera: y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una cosa es que nosotros tomemos algo porque estamos en la capacidad de tomarlo, y otra cosa es que la única manera de obtener estos dos elementos sea recibiéndolos. Y esto de recibirlos debido a que tanto la salvación como la escritura, mis hermanos, esto hay que dejarlo clarísimo, no son aspectos que surjan o que dependan de una acción específica del cristiano, sino que es algo que Dios nos da, es algo que viene de parte de Dios. La salvación es solo por la gracia, es solo para la gloria de Dios, es solo a través de Cristo, es solo por la fe. Y ya hemos entendido que la fe es confiar en las obras de otro. Entonces, si nos damos cuenta, la salvación no la obtenemos nosotros, nos es dada. Y lo mismo las escrituras. Si el Señor nos hubiese querido dar a conocer, nosotros nunca habríamos sabido tantos aspectos de los cuales podemos conocer de Dios a través de su revelación especial, que es la escritura. Y el buen soldado cristiano debe apropiarse de eso que recibe por gracia de parte de Dios. Ahora, de forma obligatoria e importante para la batalla, debe tomar también estos últimos dos elementos: el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, cuando entramos a hablar del yelmo, es muy importante lo que significa y dónde va puesto, en la cabeza. Y también es muy importante la directa comparación que hace el apóstol Pablo con la espada del Espíritu y con la palabra de Dios. No es la única oportunidad donde alguien, algún autor de las Escrituras, compara a la palabra de Dios con una espada. Entonces esto va a ser muy interesante el estudio del día de hoy. En el caso del escudo, del casco, del yelmo de la salvación, de pronto el término yelmo no es muy familiar para algunas personas. Yelmo es sinónimo de casco, de protección del cráneo de aquel soldado. Y nosotros debemos entender, me gustaba mucho esta imagen, porque nosotros debemos entender por qué el yelmo de la salvación, que representa la salvación, lo compara el apóstol Pablo directamente con el casco que lleva el soldado y donde lo lleva, en la cabeza. Porque, mis hermanos, la batalla espiritual, la guerra espiritual, se lleva a cabo en donde es en la mente de los creyentes. El casco del soldado romano estaba hecho generalmente de un metal muy fuerte, como el bronce o como el hierro, que impedía que atravesara algún elemento contundente la cabeza del soldado. Tenía una cubierta interior de tela y esponja que hacía llevadero el peso, hacía que fuera un poco más cómodo el peso, porque por ser de metal macizo y ser muy fuerte, tratando de ser hasta difícil de penetrar, tenía que llevar como ese acolchado para que no fuera tan tortuoso llevar el casco. Ahora, independientemente de la esponja y de la tela, era un elemento que era muy pesado y pues obviamente el soldado debía acostumbrarse a llevarlo ahí.
Ahora, tenía unas lengüetas para proteger el rostro y las orejas también. Eso es importantísimo. Su función, pues lógicamente, era proteger toda la cabeza, toda la cabeza. Hay otros cascos, no como los romanos, como el que vemos allí. Hay otros cascos que aún protegían la nariz, como los cascos espartanos. Este en particular es de esta manera. Pablo utiliza como referencia el casco al hecho de la necesidad de proteger nuestra mente de los ataques del enemigo. Nosotros, si se dieron cuenta, cada vez que hemos relatado una parte de la armadura, hemos también nombrado en qué parte va puesta y la labor que ésta cumplía y el símil o la metáfora que usa el apóstol Pablo para llamarlo de esa manera. Bueno, el casco tiene un propósito y es que en el campo de batalla, que es la mente, nosotros tengamos la mente cubierta, la mente protegida. Y como nosotros estudiamos en semanas atrás cuando hablábamos de las artimañas del enemigo, y hablábamos de dos artimañas, ¿no? Y una de ellas, precisamente, una muy poderosa artimaña de Satanás, es el engaño. Él es un experto en el engaño. Y esto es porque es padre de mentira. Y obviamente su objetivo en torno a la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, del cristiano, es hacerle creer a cada uno de estos hijos de Dios que realmente no pertenecen a Cristo. Él quiere poner en tela de juicio, en duda, que este creyente sea creyente o que este hijo de Dios sea hijo de Dios. Ahora, la forma más común que va a usar Satanás para realizar esta labor es echándonos en cara, recordándonos las caídas en pecado que el cristiano ha podido tener en este peregrinaje. Mis hermanos, y yo quiero aquí ser enfático, no quiero que me malinterpreten. Yo no soy de esa escuela herética de que una vez salvos, siempre salvos, y no importa cómo yo me comporte, yo ya no pierdo mi salvación. Sí, es verdad. El verdadero creyente, la persona que no, que en realidad ha nacido de nuevo, nunca pierde su salvación. Pero es que hay movimientos heréticos, lastimosamente, congregaciones que les queda grande el título de iglesia, que lo que enseñan es que ya no importa tu comportamiento, como ya fuiste salvo, no importa en la manera en que te comportes, el pecado, o sea, el pecado no te puede arrebatar la salvación ni nada, porque ya Jesús murió por ti. Y yo les tengo noticias. La escritura dice que sí, es verdad, la salvación nunca se pierde luego de ser adquirida verdaderamente. Es un regalo de parte de Dios. Por gracia somos salvos. Y la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y uno no puede perder algo que uno no obtuvo. Es un regalo de parte de Dios. Y el Señor, cuando habla de los creyentes y de los verdaderos hijos de Dios, siempre habla de un peregrinaje y de un propósito de Dios con esos creyentes desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero hay un elemento importantísimo que ya lo vimos con otro elemento de la armadura. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese elemento que nosotros vimos? Donde hablábamos precisamente de una vida de una vida justa. Cuando hablábamos de la coraza de justicia, hacíamos un gran énfasis no en que hemos sido justificados por la fe, sino de la necesidad de mostrar que hemos nacido de nuevo a través de comportarnos como Cristo se comporta. Y es allí donde digo que no pertenezco a esa secta que promueve una salvación por gracia, pero inmediatamente dice que el cristiano puede vivir como se le da la gana, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo quiero hacer esa aclaración. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, tampoco soy de la escuela de de estas congregaciones también heréticas que predican algo que se llama el perfeccionismo, donde enseñan que los creyentes aquí en la tierra pueden ser perfectos, o sea, pueden ser iguales que Cristo. Hay una corriente teológica que piensa eso. Hay una corriente muy fuerte en las iglesias donde se paran muchos siervos, disque siervos de Dios, diciendo que ellos ya no pecan, que ellos ya no tienen diferencias con su esposa, que ellos ya no tienen ciertos momentos de debilidad
y que ya su vida es perfecta, que todo lo que hacen lo tienen en un fino equilibrio, sus emociones, sus pensamientos, sus actitudes, todo es perfecto. Bueno, mis hermanos, esa escuela se llama la escuela del perfeccionismo. Y les tengo noticias, eso no es bíblico. El mismo apóstol Pablo escribe en estos términos. Y miren de quién estoy hablando, del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice en la carta a Timoteo, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y me proyecto y corro. En otro pasaje dice, al supremo llamamiento a obtener el galardón. Pero el apóstol Pablo es consciente que en este peregrinaje temporal, que es esta vida pasajera que vivimos aquí en la tierra, no lograremos la perfección total. Existen esas dos escuelas heréticas y ambas han sido muy dañinas al interior de la iglesia. Una excusa el libertinaje y otra presiona a la gente al máximo para ser perfecta. Ellos sí se comportan como fariseos, porque los fariseos trataban de demostrarle a todo el pueblo que ellos supuestamente eran irreprensibles. Ahora, en el fondo de su corazón, sabían que no lo eran. Como también las personas que promueven esta ideología herética del perfeccionismo pueden tener una imagen delante de todas las personas, pero ellos en su propio corazón saben que ellos mismos no han alcanzado la perfección y que en su corazón todavía pueden haber tinieblas. Es tan herética esta postura del perfeccionismo, mis hermanos, que lastimosamente se hace innecesario Cristo. Porque entonces en tu debilidad no acudes a Cristo, sino tú ya eres autosuficiente. Es algo terrible. Por un lado, la herejía que exalta la salvación por gracia y no importa la vida como la vivas, eso sencillamente lo que alienta es a una vida libertina y excusarse en la gracia de Dios es terrible. Pero por otro lado, el motivar, el alentar a las personas a creer que ya pueden alcanzar la perfección por sí aquí en esta tierra también es un error tremendo. Y ambas posiciones no glorifican al Señor, tuercen drásticamente la escritura. Habiendo hecho esta aclaración y cerrando estos grandes paréntesis, yo quiero hacerles entender algo, y es que hay una situación que sí nos muestra la escritura. La escritura nos muestra que una persona que ha nacido de nuevo realmente es una persona que ya no ve el mundo de la misma manera y por eso anhela la salvación, la santidad, perdón. Y una persona que ha nacido de nuevo anhela la santidad, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de esa persona. Y el Espíritu Santo va a ser el que va a producir en él el querer como el hacer. ¿Y qué es el querer como el hacer? Es el que el creyente viva como Cristo vive, el que se comporte como Cristo se comporte. Ahora, el Espíritu Santo hará esa obra, pero el creyente que ha nacido de nuevo, el creyente que es salvo, aún en él permanece un remanente de pecado. A veces nosotros le damos una expectativa completamente incorrecta al término nacer de nuevo. Y le damos una expectativa completamente incorrecta y es la expectativa que dan los perfeccionistas precisamente. Y es que piensan que nacer de nuevo es que nosotros ya somos otros. No, nosotros no somos otros. Lo que pasa es que somos los mismos, pero bajo la influencia del Espíritu Santo, y eso nos hace ver completamente diferente todas las cosas. Sencillamente somos un individuo que dio un giro de 180 grados, que si veía para el norte, ahora ve para el sur. Eso significa arrepentimiento, metanoia, significa un cambio de mente, pero no significa que sencillamente eres otro individuo, no, eres el mismo. Pero el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en ti que tú ya no tienes la misma relación con el pecado, ya no tienes la misma relación con la maldad, ya no eres una persona que intenta salvarse por su propio mérito. O sea, suceden muchas cosas. Muchas personas se pueden llenar la boca diciendo que son salvas, pero su propio comportamiento va a demostrar que no lo son. Una persona que dice ser salva, pero vive una vida libertina, no es una persona salva. Una persona que se dice salva, pero se sigue esforzando para ser aprobado por Dios por sus obras,
y no por confiar en el Señor Jesucristo, sencillamente está demostrando que no es salvo. Entonces, cuando una persona tiene la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, habita dentro de él, es una persona que ve la vida completamente distinta. Por eso no se relaciona de igual manera con el pecado y lo primero que hace es abandonarlo, abandonar el pecado. Pero pueden haber creyentes que en algún momento, mis hermanos, pueden haber creyentes que en algún momento, lastimosamente, por no depender del Espíritu Santo, por no cuidar de su vida en santidad, pueden llegar a pecar. Ese es el punto. Esa es la realidad. Y a partir de esa realidad, mis hermanos, es que Satanás en algún momento puede acusar al creyente de que no merece la salvación. Y bueno, eso es un hecho que nosotros aceptamos. Nosotros no nos merecemos la salvación. Es una salvación no por mérito, sino por gracia. Pero Satanás también llegará al punto de hacerle creer al creyente, o sea, no, llegará a ese punto, ya que el creyente lo crea o no, es precisamente que lleve y porte el yelmo de la salvación. Pero el intento de Satanás es poner en duda de que es salvo el creyente. Al creyente contemplar sus actos pecaminosos en algún momento de su vida. Satanás entonces murmurará al oído del creyente y le dirá, si ves, no es cierto que el Espíritu de Dios habite en ti. Pecaste, negaste al que dices tú que es tu Señor. Y así seguirá diciendo que muchas mentiras, Satanás, ¿sí me entiendes? Te escucharás ese susurro que te diga, ¿y así todo crees que eres cristiano? Tu vida es una mentira, eres un hipócrita. Eso es una tentación y es un ataque más bien que vas a recibir de parte de Satanás. Mis hermanos, vuelvo y les repito, yo el día de hoy no estoy alentando a una vida libertina, pero es un hecho que en algún momento, mientras estemos en este peregrinaje, podamos fallar, podamos pecar. Y en ese momento sencillamente tenemos que acudir al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. No que hayamos perdido la salvación, pero cuando pecamos, sí lastimosamente se ve afectada nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Ya no hay la misma facilidad de orar y todo esto porque tú te sientes condenado, te sientes acusado. Y es en ese momento donde Satanás lo que querrá traer es una zozobra, una angustia, una duda, te quiere robar la esperanza. Y cuando hablamos de la palabra esperanza, me parece importantísima esta palabra. Porque ¿qué hace el creyente? El creyente aguarda durante todo este peregrinaje, aguarda a la promesa de que vivirá eternamente con el Señor. Dios le ha hecho una promesa al creyente y le dice, no solamente te perdoné en la persona de mi Hijo Jesucristo, no solamente te regeneré, no solo te salvé, no solo te adopté como hijo, no solo te voy a pasar por un proceso de santificación en todo este peregrinaje en esta vida, sino que yo te prometo que vivirás en la gloria eterna para siempre. Satanás querrá traer esa duda a la vida del cristiano, de que el cristiano no tenga esa esperanza y dude de su propia salvación. Y esto es tremendo, esto es muy triste. Ahora, yo les cuento algo. Esto de pronto lo veremos con lujo de detalle aquellas personas que están en el seminario de teología, cuando veamos neumatología, cuando veamos la obra del Espíritu Santo, pero también cuando veamos el proceso de la salvación o el ordo salutis, como se dice en latín. Vamos a ver algo interesantísimo y es que cuando el Señor permite que una persona nazca de nuevo y le da su Espíritu Santo para que habite dentro de él, porque eso es lo que significa el nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo habita dentro del creyente y el creyente por tener al Espíritu Santo crea la palabra, crea la predicación, siente convicción de pecado, se arrepiente, abraza a Cristo y cambia su vida y empieza a vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo, el creyente no sería creyente, sería un incrédulo más. Y sin el Espíritu Santo, ningún ser humano de manera natural puede arrepentirse, creer a la palabra, sentir convicción de pecado, abrazar a Cristo, vivir una vida en santidad. No puede. Entonces, lo interesante de este punto, mis hermanos, es que cuando el Señor le da al creyente el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. Es decir, es el adelanto de una promesa que sí o sí se cumplirá. ¿Que cuál es?
que esa persona vivirá por la eternidad con Dios. Es el Espíritu Santo el que te da esa certeza. De hecho, el Espíritu Santo, el que Dios le haya concedido al creyente la presencia del Espíritu Santo en su vida, es la cuota inicial, es el adelanto, son las arras de la promesa, como lo llama el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos la seguridad de que viviremos una eternidad con el Señor. Bueno, Satanás, echando mano de tu remanente de pecado, querrá poner en duda esa seguridad, esa seguridad. Entonces, es por lo que Pablo relaciona este objeto de la armadura, el casco, con la salvación. Es decir, cuando habla del yelmo de la salvación, del casco de la salvación, está hablando de la certeza que debe tener el creyente de su salvación, así en este peregrinaje en algún momento tropiece. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. No es la primera vez que el apóstol Pablo habla en este lenguaje. Porque no nos ha puesto, dice el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en cultos de oración anteriores, en estudios anteriores de este maravilloso tema, hemos visto que el Señor no deja una obra media, así que la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas la perfeccionará. Esta es una de las áreas donde el cristiano es responsable de alcanzar esa plena seguridad, la seguridad de su salvación. Mis hermanos, la salvación es un regalo divino. No depende de obras, ni anteriores, ni presentes, ni futuras del creyente que fue alcanzado por la presencia de Dios. Nada ni nadie hará variar la verdad de nuestra salvación. Pero el cristiano, mis hermanos, debe apropiarse de esa verdad. Es la única forma en que pueda enfrentar las batallas espirituales que Satanás traerá con rigor y con toda fuerza a la vida del creyente. Eso es muy importante entonces que lo tengamos nosotros en cuenta. Sin duda, una vida de integridad, mis hermanos, en justicia, vuelvo y repito, una vida en integridad, en justicia, como vimos en la parte de la coraza de justicia dentro de la armadura, protege nuestros sentimientos de las mentiras de Satanás. Cuando nosotros vivimos una vida en santidad, cuando trabajamos fuertemente por ello, como resultado de nuestro nuevo nacimiento, no tendremos dudas acerca de nuestra salvación. Será, como dice la Escritura y como lo vimos en su momento, una coraza que guardará nuestro corazón. Es decir, que entre más responsables seamos en vivir conforme a la voluntad de Dios, menos cabida a las artimañas del enemigo y al susurro malévolo que él hace a nuestro oído, tendrá efecto en nuestra vida. O sea, será más mínimo el poder de Satanás en nuestras vidas. Pero mis hermanos, nosotros hay una realidad, y es una realidad que a veces algunos creyentes se niegan a aceptar, como, y esto no es una declaración de ser sinvergüenzas. Yo acá no estoy haciendo una apología o una excusa del pecado, para nada. Pero el mismo Señor se lo dijo al apóstol Pedro. El Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, le dice a sus discípulos, hoy ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro dice, no, aunque todos lo hagan, yo no. Y el Señor Jesús le tiene que decir a Pedro, mira, hoy tú me negarás 3 veces. Y él le dice, no, Señor, aun si tengo que ir hasta la muerte, no lo haré. Y uno piensa que una persona que ha nacido de nuevo ya nunca más va a pecar. Mis hermanos, eso no es así. Nuestra vida entra en un proceso de santificación y es verdad. Una persona que conoció hace 10 años de la palabra de Dios y se percibe a sí mismo como que nació de nuevo en esa época, si él ve atrás en su vida y al día de hoy se dará cuenta que es otra persona. O sea, ha cambiado. Poco a poco está adquiriendo la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese hecho será real en su vida, pero también el creyente se dará cuenta que en esos 10 años de lapso también habrá momentos donde no tuvo control en alguna emoción, que de pronto en algún momento fue injusto, que pudo haber caído en algún momento nuevamente en el engaño o en el autoengaño,
y que tuvo que ir, caer de rodillas en la presencia de Dios, llorar amargamente su pecado y pedirle al Señor que lo limpiara, creyendo que Él ya lo había perdonado en la cruz del Calvario. Esa es la realidad del creyente, mis hermanos. Nosotros caemos en pecado en algún momento. Pero yo hago la aclaración nuevamente, es que hay que hacerla. Nosotros no podemos caer en excesos. De que no importa cómo vivamos, o el perfeccionismo. Esos dos tópicos, esos dos extremos son re peligrosos, mis hermanos. Aquí no estamos haciendo una apología, una excusa a la vida libertina, pero tampoco estamos diciendo que tú ya eres perfecto, porque vivirás una vida también de angustia y de zozobra al darte cuenta que no lo eres. Nosotros, aunque como creyentes entendemos que tenemos un remanente de pecado que potencialmente puede llevarnos a pecar, todo lo contrario a esto es que seamos practicantes del pecado. Nosotros no practicamos el pecado. El pecado en la vida del creyente se convierte en un acontecimiento tal que tiene que parar en su vida, tiene que arreglar lo que hizo mal, porque no puede continuar adelante. Antes, como creyente, tenían un problema los esposos y podían durar meses sin solucionar esa situación. Pero ahora, como creyentes, se esfuerzan por colaborarse, por tratar de hablar el idioma del otro y por reconciliarse. O sea, uno ya no, es como yo se lo he dicho a mi hija, o sea, tú vas por la calle y se te mete un mugre en el ojo y tú tienes que parar hasta que te lo sacas. Un incrédulo va por la vida y se le mete un pecado y a él no le incomoda. Él sigue su vida como si nada. El creyente cae en pecado y tiene que detenerse y tiene que arreglar su situación con Dios. ¿Cuál es su situación? No perdió la salvación, pero no tiene una comunión íntima con el Señor por su estado, porque su padre no ha dejado de ser su padre, pero le desagrada su vida. Eso es lo importante que tenemos que tener nosotros en cuenta. Y cuando en algún momento podamos tropezar y podamos fallar, podamos pecar, en ese momento es cuando debemos aferrarnos al casco de la salvación, a la certeza de que el Señor ya nos salvó. Debe ser una seguridad categórica para así evitar entonces que Satanás se acerque con su envolvente discurso infernal de culpa, de acusación, de condenación, a mortificar nuestro ser. Es allí cuando debemos recordarle entonces a nuestro ser que Jesucristo murió por nosotros, que precisamente por nuestra incapacidad es que Él tomó nuestro lugar y nos asiste. Es importante que tengamos esto en cuenta. De hecho, el apóstol Pablo, arriba en camino a Damasco, encontré esa fotografía y me llamó la atención, y el apóstol Juan lo mencionan en las Escrituras. El apóstol Pablo lo dice de una manera impresionante en Romanos, capítulo 5, versos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, para afirmar la seguridad de la salvación, el apóstol Pablo enfatiza de una manera lógica lo siguiente, el verso 9 al 10, o sea, lo que sigue inmediatamente a lo que acabo de leer. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si el Señor nos salvó siendo sus enemigos, ahora que somos aceptos en el amado, somos hijos por adopción en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esa es la lógica que debe tener el creyente. Cuando tenga esos ataques de parte del enemigo, cuando haya estas situaciones de debilidad, y cuando te vuelvas arrepentido a la presencia de Dios y donde categóricamente vas a cambiar tu vida, no debes permitir este ataque, no debes creer a este ataque, porque el que venga el ataque no está de ti. El ataque vendrá, Satanás intentará acusarte y condenarte, pero tú debes asirte a esta verdad. Esta debe ser la forma en que piensa el creyente. Y el apóstol Juan escribe su primera epístola a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Éfeso lo siguiente. ¿Y por qué les escribe esto? Porque la ciudad de Éfeso estaba siendo azotada por falsos maestros que habían entrado a la iglesia y habían llenado de inquietud a los creyentes en torno a la salvación. Estaban en zozobra los creyentes. Y Juan en repetidas ocasiones entonces les muestra a los creyentes de la iglesia de Éfeso
la seguridad que deben tener de su salvación. No deben dudar de las promesas del Señor. Al iniciar la epístola, les hace ver que al creer en el mensaje del Evangelio anunciado por los apóstoles, están en comunión con Dios y que por eso deben estar seguros y gozosos de que ya han sido salvos. Primera de Juan 1, del verso 3 al 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, el gozo de la salvación. Y en el capítulo 5 de la misma carta, en el verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengáis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, son cosas que van unidas. El creer en nuestro Señor Jesucristo y el creer en esta salvación tan grande, mis hermanos. El Señor Jesucristo también mismo nos asegura en Juan 10, del 27 al 29, lo siguiente: esto es lo que va a calmar en nosotros el desasosiego, la incertidumbre y el desespero. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las arrebata de la mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, de la mano de mi Padre. Una vida que no tiene entonces la certeza de su salvación estará expuesto a que Satanás una y otra vez, como se los decía hace un momento, lo someta al desasosiego, a la incertidumbre, al desespero. Y sigo nombrando estas palabras para que ustedes recuerden, por favor, este ataque. Y el desasosiego, la incertidumbre y el desespero son fuentes o motivos de caer una y otra vez. Las personas que dicen, pues bueno, ya caí, ya qué, y le siguen haciendo. Así que el que quiera permanecer firme en medio de esta batalla y en medio de este ataque, debe tener la certeza de su salvación en su mente. La debe tener como un casco. Charles Hodge y Joel Beeke, hablando de la salvación, de la seguridad de la salvación, dicen lo siguiente: lo que adorna y protege al cristiano, lo que capacita a mantener su cabeza en alto, con confianza y gozo, dice Charles Hodge, es el hecho de que es salvo. Y podemos agregar de que sabe que su salvación será finalmente perfecta. Y Joel Beeke, por su parte, expresa: la cadena de salvación no puede ser quebrada. Cada eslabón está anclado en el amor eterno, predestinado de Dios. La predestinación, el llamado, la fe, la justificación, la santificación y la glorificación están todas enlazadas. Querido creyente, sea de buena esperanza. Nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre, ni de la mano de Cristo. Usted luchará débilmente contra Satanás si su visión del cielo es tenue y borrosa. Pero si la esperanza es su yelmo, estará protegido contra los golpes en la cabeza y enfrentará el aplastante desánimo que el enemigo quiere traer sobre su vida. Mis hermanos, aferrémonos a las promesas de que el Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos salvó. Dios nos salvó. Esto es, mis hermanos, la seguridad de la salvación. Pero también la certeza de nuestra salvación cumple otro propósito en nuestro ser, en nuestra mente. La seguridad de la salvación es la esperanza que nos permite pasar por encima de todas las dificultades. Es certeza de nuestro destino lo que nos hace vivir no por vista, sino por fe. De hecho, le daremos una lectura correcta a todas las cosas que suceden. No por percepciones temporales debemos tener confianza. Nosotros debemos tener verdades eternas en nuestro corazón, que a pesar de que vengan momentos de adversidad, no dudemos. Mis hermanos, hay tres, cuando ustedes ven el fruto del Espíritu Santo en el libro de Gálatas, habla de 9 características: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, una cosa impresionante.
Ahora, uno ve el fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo cubre todas las áreas, o sea, habla de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y las primeras tres partes del fruto habla precisamente de nuestra sana relación con Dios. Habla del amor, del gozo y la paz. Y el amor, el gozo y la paz en el creyente deben ser un fruto incondicional. O sea, no está condicionado a la situación que viva. El amor, el gozo y la paz en el creyente van por encima de las situaciones. Por eso se habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, de un gozo en medio de la tristeza y de un amor incondicional. Esa es precisamente la situación en la que se encuentra una persona que realmente ha nacido de nuevo, una persona que realmente tiene el gozo de la salvación, que no vive por vista, sino por fe, anclado, cimentado, asido a las promesas de nuestro Dios, un Dios que no miente, mis hermanos. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por eso, mis hermanos, hay que tener estos textos tan, mejor dicho, aferrados a nuestro corazón. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en nuestra vida es recordar la Escritura. Y por eso ese ejercicio que estamos haciendo el día de hoy de leer la palabra, de meditar en ella, el Espíritu Santo traerá el recuerdo de esto que has estudiado. Por eso es importante que tú no seas negligente en el estudio de la palabra. Y no voy a hablar mucho de esto porque es la siguiente parte de la armadura, la espada. Pero se conecta maravillosamente. Es más, nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de esta forma de enfrentar este peregrinaje temporal. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice acerca del Señor Jesucristo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús, para poder soportar la cruz del Calvario, no puso los ojos en lo que veía, en lo temporal, sino puso los ojos en lo eterno, en lo que representaba, en lo que iba a lograr, en la obediencia al Padre, en la salvación de los suyos. Maravilloso. Entonces, mis hermanos, cabe resaltar, aclarar y también mencionar el día de hoy que Satanás puede venir y señalarnos las dificultades actuales que vivimos. Puede enfatizar el dolor que enfrentamos. Pero el cristiano que tiene en su cabeza la certeza de su salvación, entiende al interior de su ser la diferencia de lo temporal y de lo eterno. Verá la diferencia entre lo temporal y lo eterno. A veces hay tantos supuestos creyentes que no lo son, que al verse decepcionados por algo que esperaban de parte de Dios en esta época donde supuestamente la gente decreta lo que Dios tiene que hacer y empiezan a darle órdenes a Dios y órdenes que no se cumplen, se van decepcionados de Dios. Al ver lo temporal, lo pasajero, lo terrenal, se desmotivan y se van, le dan la espalda a Dios. Y esto es una completa contradicción para un creyente. Un creyente, si pone sus ojos en las cosas eternas, a pesar de que pase momentos difíciles, nunca se desmotivará en la fe. Nunca se desmotivará en la fe. Isaías 40, del 30 al 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos en una época donde pasa esto, lo de este texto. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y ya habla de lo que hacen. Mis hermanos, este pasaje de Isaías nos habla de algo. No nos habla de la edad cronológica, nos habla de la madurez espiritual. Cuando habla de los muchachos y de los jóvenes que se fatigan, que flaquean y caen, muchos hasta sueltan la toalla y se apartan de Dios. No nos está hablando de una edad en particular, no está hablando de niños de 16, 17 años. Está hablando de una edad en la madurez del creyente.
Y una persona, el mismo apóstol Pablo lo dice, no seamos niños fluctuantes que van por doquier de doctrina, que caen en las garras de aquellos que usan con artimaña, con astucia las artimañas del error. Él, por el contrario, nos anima a que maduremos en la fe. Eso es lo que está sucediendo aquí en el texto de Isaías. Dice, más los que esperan en Jehová. Una persona que pone los ojos en lo que está viendo, en lo temporal, y eso lo desmotiva, es una persona que no es madura espiritualmente. Es una persona que no ha aprendido a poner los ojos en lo que tiene que poner los ojos, en lo eterno, en lo que verdaderamente tiene significado. Mis hermanos, esta vida es un estornudo. Esta vida es muy corta. Esta vida es un ensayo con público. Y por esa razón nosotros debemos tener tanto cuidado y aprender a tener las prioridades claras y poner nuestra mente y nuestro corazón en lo eterno. El resto es temporal, es finito, es pasajero. Tengamos en cuenta entonces el consejo del profeta. Y finalmente, mis hermanos, vamos a terminar el día de hoy con otra de las partes, otro de los elementos importantísimos de la armadura de Dios. Y cabe aclarar, todos los elementos que hemos tocado hasta el momento, las sandalias, el cinturón y la coraza, que eran parte de la vestimenta del soldado, como aquellos elementos que se ceñía solo a la hora de la batalla, el escudo, la espada y el yelmo, son maravillosos. Pero solamente cuando llegamos a la espada es que estamos hablando de un elemento que no solamente es defensivo, sino que también es ofensivo. El resto de elementos sirven para proteger al creyente. Este no solamente lo protege, sino que también lo hace un actor ofensivo dentro de la batalla, Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, La espada a la cual se refiere el apóstol Pablo dentro de la armadura de un soldado romano es la espada corta, aquella que se utilizaba en un combate cuerpo a cuerpo, no esas largas que vemos en las películas medievales, no, una espada corta característica del soldado romano. No el tipo de espada larga que se nos viene a la cabeza, muchos la identifican con las espadas del rey Arturo, ese tipo de cosas, no son esas. Era más bien como un cuchillo muy largo. Esa era la espada del soldado romano. Fue el mismo tipo de espada corta que utilizó precisamente el apóstol Pedro para quitarle la oreja a Malco cuando venía a tomar como prisionero al Señor Jesús. Toco esto porque es algo que voy a hablar el domingo en el sermón dominical. Esto nos indica entonces que en esta guerra, en este combate con Satanás, puedo llegar a estar tan cercano y tan violento va a ser esta batalla, esta guerra, que el cristiano debe hacer uso de esta gloriosa arma. No, el apóstol Pablo cuando la nombra, no la nombra meramente como un elemento de protección. Lo nombra como un elemento de ataque también. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pablo relaciona la espada con la palabra de Dios. Y es más, indica que es la espada del Espíritu. Pues la Escritura, la palabra de Dios, proviene precisamente del Espíritu Santo y nos es iluminada por Él. Él nos la recuerda. Él a veces, si ustedes hacen un estudio juicioso de la Escritura, se van a dar cuenta que ustedes mismos van a llegar a conclusiones completamente correctas. No se asombren de que si ustedes están leyendo juiciosos la Escritura, ustedes van a leerla y van a empezar a entender tan claro que cuando vayan a un comentario se van a dar cuenta que lo que dice el comentario, tú ya lo habías entendido de esa manera porque estás haciendo juicioso la tarea y porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Si lees la Biblia en su contexto, si estás usando los elementos gramaticales correctos, si estás siendo juicioso y si estás viviéndola, cada vez el Señor te la va a aclarar más y te la va a explicar. Es uno de los ministerios del Espíritu Santo, ya les he dicho a ustedes. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es exhalada por Dios. Y Pedro afirma que la Escritura no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando de los autores bíblicos,
fueron inspirados por el Espíritu Santo a la hora de escribir por revelación. Así que esta arma es la acción del Espíritu Santo en nuestro ser, iluminando su bendita palabra en el momento justo, cuando el ataque de Satanás se presenta. Es allí cuando el cristiano es llamado la atención del creyente por el Espíritu Santo y trae a la mente la palabra de Dios en el momento preciso y justo, el texto más adecuado. Satanás te tentará con una mentira o tal vez sacando de contexto la escritura. Y el Espíritu Santo, si tú eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo te recordará, y eso es importante, te recordará. Si hay creyentes negligentes que no estudian, pretenden que el Espíritu Santo les recuerde algo que no saben, eso no sería recordar. Eso sería un acto mágico y así no funciona. El Espíritu Santo honrará en la vida del creyente su estudio disciplinado de la Escritura, recordándole lo que él previamente ha estudiado. Les aseguro que si el enemigo los va a atacar en cualquiera de los frentes que hemos tocado con esta armadura, el Espíritu Santo les iluminará y les recordará lo que viste en una u otra clase y que nunca permitirás que se pierda porque lo has atesorado en tu corazón. Es por eso es tan importante el estudio entonces de la Escritura. Cuando Satanás dice, sin duda un día caerás en mis manos, el cristiano le responde a ese ataque, no, no será así. Y levanta la palabra de Dios como una espada diciendo, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en mí, la continuará hasta el día de Jesucristo. Así lo enseña la Escritura, así lo creo y no acepto ese pensamiento. Esa es la forma de pelear. Cuando Satanás lanza la duda y te dice, tu pecado es muy grande, el cristiano responde diciendo a la Escritura, la cita diciendo, él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esto es maravilloso. El Señor no nos ha dicho en la Escritura que nunca más volveremos a tropezar, sino que seguirá siendo nuestro socorro y nuestra ayuda. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo de lo que les estoy hablando en este momento, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. El lleno del Espíritu Santo, pues esto sucedió posteriormente a su bautizo en el Jordán. A cada ataque del enemigo respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Pero la utilización de esta arma también se verá truncada cuando el cristiano ha sido, vuelvo y le repito, negligente en estudiar la bendita palabra o en aprenderla correctamente. Si somos de esos creyentes que nos gusta leer textos fuera de contexto y entender lo que a mí me parece cuando la escritura tiene un propósito claro, olvídate de que citarás correctamente la escritura y por esa razón la manera de enfrentar esos ataques será completamente errática, completamente errática. No hay cosa más terrible, no hay tragedia más tenaz, no hay fracaso más contundente que un supuesto creyente citando mal la escritura y Satanás riéndose porque sabe que la está citando mal. Muchos cristianos entonces son irresponsables y asumen que Dios traerá a su mente una palabra que ellos nunca han estudiado o que la estudiaron mal. No, la función del Espíritu Santo en los cristianos es iluminar a su palabra, no traer nuevas revelaciones a ellos. Pues esa función la realizó solamente con los apóstoles, quienes quienes nos dejaron escrita, nos dejaron consignada la bendita palabra de Dios en las Escrituras. ¿Y para qué las dejaron consignadas? Para que el creyente ahora las estudie y las aprenda. Nosotros en su momento, cuando estudiamos bibliología, hablábamos de 3 términos: inspiración, revelación e iluminación. El Señor, por inspiración divina, es decir, que la palabra que está escrita en la Biblia, ustedes cuando van a la Biblia, mis hermanos, cada una de las palabras que está en este bendito libro, mis hermanos, Dios salió de la boca de Dios y se la reveló a los autores bíblicos. Solo por inspiración divina se la reveló a los autores bíblicos. En el momento en que queda consignada la escritura, estos 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo, son las palabras de Dios. Lo leímos en diapositivas anteriores en esta clase.
Toda la escritura es inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, exhalada por Dios. Ahora, es dada a los autores bíblicos de manera sobrenatural, especial, por revelación. Y ellos la empiezan a escribir. Pero luego los creyentes de ahí en adelante que meditan en las escrituras que el Señor les reveló a los profetas y a los apóstoles, son edificados y son ahora iluminados. No está bien decir es que Dios me reveló. Si tú lees algo en la Biblia y lo entiendes correctamente, lo que debes decir es Dios me iluminó, me guió a esa verdad. Pero Él ya no está revelando. Ya lo que Él tenía que revelar lo reveló entre Génesis y Apocalipsis, ahí se acabó, punto. Y por eso el creyente debe meditar de día y de noche, como decía Josué. Meditar en la palabra de día y de noche, para que el Espíritu Santo en un momento dado de un ataque nos pueda recordar la palabra justa y adecuada para contrarrestarlo. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y mis hermanos, de la forma en que lo habla el apóstol Pablo es una orden a todo cristiano. Todos los creyentes deben cumplirla, no solamente los que estudian para el ministerio o para ser pastores, todos los creyentes deben ser diligentes en su estudio de la palabra. ¿Sabes qué sucede cuando un cristiano es negligente en el estudio de las escrituras y solo conoce versículos aislados? Pues fracasará en su guerra espiritual, que tristemente es lo común que al día de hoy ocurre en el pueblo evangélico. La gente no conoce la escritura, no conoce de qué se trata la Biblia, no la ha leído de manera completa y mucho menos en su contexto original. Por esa razón, esos creyentes con estos sendos vacíos son presa fácil de Satanás, pues él es un experto en tergiversar la palabra. De hecho, cuando un supuesto creyente cita mal la escritura, no está aprendiendo de parte del Señor, está tergiversándola como el mismo Satanás. Entonces, ¿cómo podrá salir victorioso de su ataque? Satanás conoce la escritura y puede sacarla de su contexto y engañar al torpe cristiano experto en versículos aislados o fuera de su contexto. Después de que el Señor Jesucristo ha rechazado sus tentaciones a través de la palabra en el desierto, Él se va, deja de tentarlo, deja de atacarlo y se va, porque el Señor fue firme. Satanás, de hecho, en Mateo capítulo 4 podemos verlo distorsionando la escritura, citándola, pero de una manera aislada a su contexto y de manera equivocada. Miren lo que dice la escritura, Mateo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Cita la escritura, Satanás. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús sabía que Satanás lo estaba tentando, sacando de contexto la escritura, así la citará al pie de la letra, pero sacándola de su contexto. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. De hecho, mis hermanos, alguien comentó, Satanás usa la palabra de Dios para confundirnos. Así que es importante que conozcamos cada palabra de Dios que Él nos ha dado en la escritura. Porque como dice el adagio popular, un texto fuera de contexto es un puro pretexto. Ahora, otra persona, por el contrario, muy equivocada, obviamente, dijo, con la Biblia se puede probar cualquier cosa. Una persona que no sé en qué estaba pensando cuando dijo eso. Sí, es verdad. Se puede si la sacas de contexto los versículos, si omites palabras y si aplicas versículos a los creyentes de hoy que realmente no corresponden. Hay personas que dicen eso. Todo lo que necesites saber, todo, de todo tema habla la Biblia. Eso no es cierto, mis hermanos. La Biblia no habla de todo tema, tiene un tema en particular. Ahora, todo lo que habla nos edifica en la vida al creyente. Entonces, mis hermanos, cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, más fácil será detectar las mentiras del enemigo y rechazar sus ofrecimientos. Nosotros estamos viendo una época de muchas falacias, donde personas toman medias verdades o toman varias verdades de la escritura y llegan a conclusiones mentirosas. Echan un poco de arsénico en la verdad, pero el arsénico sigue siendo arsénico y envenenará.
Entonces, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado y ser diligentes. La palabra de Dios es un arma tan poderosa que no solo sirve entonces para la defensa del cristiano, sino que con ella misma nos adentramos en el territorio del enemigo, arrebatando aún de sus manos a las almas que tiene cautivas lejos de la luz del evangelio. Y por eso es que les digo que la Biblia también es un arma ofensiva. Alguien podría decir, pero si Satanás está vencido. No, es que yo no estoy hablando de que sea una espada para vencer a Satanás. Ya está vencido. Lo que digo es que con la palabra nos defendemos de su ataque, ya sea que nos quiera desmotivar, nos quiera llevar a pensar cosas incorrectas o quiera desdibujar la escritura. Pero también es un arma ofensiva porque con la misma palabra de Dios podemos confrontar a personas que están perdidas y por la verdad de la palabra más la operación del Espíritu Santo en la mente de esos incrédulos, ellos pueden creer y pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Es entonces, mis hermanos, la bendita palabra de Dios la que liberta al cautivo y Dios nos la ha colocado con medios para realizar esta labor, mis hermanos. Quiero leerles esto que está destacado precisamente en violeta porque me llamó poderosamente la atención. La palabra de Dios lleva la luz, y es la palabra de Dios a un mundo oscuro la que lo ilumina, haciéndolo brillar, su luz en cada oscura esquina. Es por medio de ella, de la bendita palabra de Dios, que se revela el estado del hombre ante el Señor, su estado caído, su condenación eterna, y queda expuesta a su condición pecaminosa. Por medio de ella también, al ser aplicada al corazón del hombre por el Espíritu, este es guiado de su pecado al Salvador y a una actitud de acción de gracias y alabanza. Por medio de la bendita palabra de Dios se desvanecen las dudas, los temores desaparecen, se obtiene la seguridad de la salvación y Satanás huye. Mis hermanos, qué poderosa armadura la que el Señor nos ha entregado, mis hermanos. Qué poderosa armadura la que el Señor nos ha entregado. Como hemos visto en esta meditación, atributos divinos que nos ha compartido y que deben ser parte de nuestra esencia están revelados, están iluminados más bien en la bendita palabra de Dios cuando nos expone precisamente esta armadura, porque hemos visto la verdad, una vida de justicia, la disposición de llevar el evangelio, la confianza plena en la providencia de Dios, una certeza de nuestra salvación y su bendita palabra como la luz que ilumina nuestro camino y ahuyenta al ser de oscuridad. Nos queda entonces finalmente por estudiar otro componente de la armadura, como se los decía al principio de la clase. Mejor dicho, aquella poderosa arma que Dios nos ha dado para seguir ágiles en el manejo de nuestra armadura, y es precisamente la oración. Pero ese, mis hermanos, va a ser el tema precisamente de la próxima semana. Veremos la oración como un arma poderosa.